sido tema central en las últimas horas este principio de acuerdo que alcanza el gobierno con los dueños de los terrenos donde está emplazada la megatoma de San Antonio, que permite bajar la presión y da un plazo de 6 meses para postergar el desalojo que ya estaba determinado por la justicia, por una decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a hablar de la fórmula, las consecuencias. ¿Es inocua la solución que encontró el gobierno? Está al teléfono de ADN Hoy Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, que sabemos es una plataforma colaborativa que reúne a diversos actores sociales, académicos, públicos y privados, y que fue creada por Techo Chile y la Cámara Chilena de la Construcción, precisamente con el propósito de trabajar para resolver el problema del déficit habitacional en nuestro país. Sebastián, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Paula. Muchas gracias por la presentación. Perfecta presentación de lo que somos en Déficit Cero, así que gracias. ¿Viste? No, muy bien, gracias Sebastián. Bueno, recordar, Sebastián Bowen ha estado trabajando durante muchos años como sociólogo, como máster en políticas de desarrollo en temas de vivienda, y desde ese punto de vista, Sebastián, mi primera pregunta es ver cómo han observado también ahí en Déficit Cero lo que ha estado ocurriendo con esta megatoma de San Antonio y este inicio de posible solución que se da ayer tras este protocolo entre el gobierno y los dueños de los terrenos, porque decíamos más temprano, me imagino que mucha gente, tanto personas que están en toma como dueños de esos terrenos tomados, están viendo con atención lo que está ocurriendo en San Antonio, ¿no? Sí, bueno, frente a tu pregunta, efectivamente es un asunto altamente complejo y tiene muchas variables, entre ellas que me gustaría tal vez mencionar. Esto es un escenario que no hay nada que celebrar, ¿cierto? O sea, es un problema que se viene arrastrando, al menos en este punto, hace 5 años, 4 años, de familias, ¿verdad? O personas que no tenían o estaban en una situación de fragilidad habitacional, digámoslo, y finalmente se toman este lugar que está a vista y paciencia, ¿cierto?, creciendo de todas las instituciones de todo el país, en una ciudad además con alta inversión, ¿cierto?, todo el puerto de San Antonio, una alta inversión pública, una alta inversión privada, que sin embargo no puede traducirse en una planificación de la misma ciudad. Eso también es y que luego de una finalmente definición de desalojo, se llega, después de un largo tiempo de ausencia del Estado, a una conversación entre distintos actores para buscar algún tipo de salida. Claramente un escenario que no es el escenario idóneo. Y como bien tú mencionas, lo que es más preocupante, por un lado son el resto de las familias que se encuentran hoy día en situación de asentamientos informales en Chile, ¿cierto? Más de 113.000. Pero ojo, el año pasado, si no me equivoco, o si no, en el 2023, salió un estudio del Banco Interamericano del Desarrollo acá en Chile, que muestra que hay más de 460.000 hogares en el país que tienen factores de riesgo de irse a campamento. Vale decir, hogares que están allegados, hogares que están en arrendos informales o están viviendo con hacinamiento, pero que no están en la misma realidad de un campamento, efectivamente, sino que de alguna manera comparten las mismas características que los hogares que ya se fueron a campamentos, pero todavía no están ahí. Entonces son familias, son hogares que están mirando justamente esta situación. Y a eso sumémosle, ¿verdad?, el conjunto de más de 1,5 millones de hogares en Chile que de alguna manera necesitan algún tipo de apoyo del Estado para acceder a una vivienda. Pensemos en los más de 400.000 allegados, ¿ya? Más de 200.000 en condiciones de hacinamiento, más de 800.000 hogares hoy día en Chile que están arrendando, muchos de ellos cerca del 30% informales, arrendos informales, y que están pagando más del 30% de sus ingresos en el arriendo y que probablemente ya no les alcanza. Entonces todos esos hogares dicen, bueno, pero yo también necesito una solución. Por eso es tan relevante que el acuerdo que se empiece a llegar, por un lado, no signifique privilegio, ¿cierto?, para familias que se encuentran, por ejemplo, en una toma versus otras que no, y por otro lado, que también dé aprendizaje, enseñanzas para la política pública que se puede implementar para el resto de los hogares en problemas. ¿Y ustedes que han mirado por tanto tiempo el tema habitacional en Chile, ven en esto de San Antonio un privilegio hacia esas personas? Mira, yo creo que la labor que le corresponde al Estado justamente es la articulación, lo que se ha hecho con el tema de las cooperativas, juntar a las partes para poder efectivamente conversar, llegar a un plan. Entre ese tipo de elementos me parece que
que va en la línea acertada. Ya si empieza a haber algún hecho, por ejemplo, de recursos, ¿verdad?, directamente del Estado, empieza a ser un poco más complicado, que eventualmente si sirve para transformar la política pública y que otros actores puedan eventualmente postular aquello, es distinto. Hasta ahora creo que el rol que le compete al Estado es la articulación, justamente, que es lo que se ha dado, y plantear un plan. Si eso finalmente es lo que se echaba tal vez más de menos, es poder tener un plan de contemporaneidades claras, ¿verdad? Sean 6 meses, sea un año, sean 2 meses, lo que sea, de distintas estrategias para familias que además son altamente diversas. Sebastián, quedándonos como en esa misma línea de la discusión, ayer el ministro Montes decía que este camino, esta fórmula que se encuentra hasta ahora por la toma de San Antonio puede ser una novedosa política pública para abordar las usurpaciones. Y respondía a las críticas que acusan un trato privilegiado en San Antonio y decía: aquí lo que van a tener que hacer las personas, aquellos que han hecho tomas, va a tener que ser reunir recursos para pagar terrenos y partir de lo cual postular, al igual que el resto de los chilenos, a los subsidios correspondientes. Pero hay otros expertos que dicen que aquí se podría abrir una caja de Pandora, que esto podría terminar siendo un incentivo para otras tomas de terreno. ¿Qué va a pasar con las otras decenas de tomas? Decían algunos que existen en el país, donde van a tener todo el derecho, quizás no legal, pero sí por lo menos moral, de decir: no, yo tampoco quiero moverme de acá, digamos. En ese sentido yo decía, ¿qué tan inocua es la fórmula encontrada por el gobierno en San Antonio? Claro, mira, la experiencia que al menos a mí me ha tocado trabajando en un campamento en vías pasadas a déficit cero, ¿cierto? Cuando estaba justamente trabajando en Techo, por ejemplo, y hoy día Techo es la organización que tiene la mayor cantidad de datos e información respecto de esto. Las veces que me ha tocado trabajar en un campamento, hay muchísimos campamentos que están bien organizados, que efectivamente necesitan algún tipo de solución y que tienen toda la disposición, ya sea de quedarse en ese terreno o en otro, ¿ya? Están buscando de alguna manera, entre comillas, ponerse a la fila, ¿verdad? O sea, de constituirse en comité, de postular los subsidios, de hacer el camino regular que haría no tal vez un campamento, sino que, por ejemplo, un comité de allegado que no se encuentra en un campamento, o un grupo de familias y vecinos de una villa, ¿verdad? Y eso me parece que es lo correcto. Creo que el hecho de poner únicamente como solución, no digo para el caso de la toma de San Antonio, digo para cualquier tipo de caso de campamento o toma el día de mañana, quedarse en el mismo terreno, me parece que es acortar las posibilidades. En ese sentido, creo que lo que se puede aprender de este caso es bien interesante, porque lo que se va a hacer en la práctica, en estos 6 meses, o eventualmente lo que se está planteando, ¿cierto?, es de alguna manera un barrio, entre comillas, transitorio. Exacto. Es una política que se ha planteado en otros momentos y sin embargo hasta ahora no ha sido una política pública. ¿Y qué significa un barrio transitorio? Es asumir de alguna forma la realidad, vale decir, sean campamentos ocultos, que les llamamos en el fondo, que son aquellas familias que están allegadas, ¿cierto?, o con arrendos informales, en hacinamiento, y que no se ven como un campamento. Asumir que esa es una realidad que existe y por lo tanto tienes que generar un espacio que sea transitorio, un espacio en donde la gente pueda llegar, cuente con servicios básicos, ¿cierto?, esté de alguna manera institucionalizada, es decir, el Estado está presente en ese lugar y se van preparando mientras se formalizan, mientras se reúnan, se capacitan, mientras las viviendas, la oferta habitacional aumenta para irse a una realidad de solución más definitiva. O sea, tú suscribes la tesis del ministro Montes cuando él dice que se puede abrir una novedosa política pública para enfrentar este tipo de usurpaciones y que en el fondo aquí nada va a ser gratis, o sea, quienes están ahí van a tener que pagar y en ese lugar para comprar el terreno y de ahí ponerse en la fila para los subsidios. ¿Cómo enfrentas la otra tesis? Los que plantean que esto podría terminar siendo un incentivo incluso para tomarse terreno o para no moverse de un terreno ya tomado. Lo que pasa es que creo que ahí la variable clave, yo sí creo que esto puede ser un espacio de aprendizaje súper importante para el Estado, ¿ya? Y para la política pública. La pregunta que hay que hacerse es si era necesario llegar a estas instancias para tener ese aprendizaje, cuando los datos y la información ya estaba, ¿verdad? Por lo tanto, esperar que no lleguemos de nuevo a una sentencia como justamente la que está teniendo acá. Ahora bien, si esto es o no un incentivo para otras tomas, etcétera, va a depender de otros factores. En primer lugar, la toma, ¿cierto?, en sí misma responde también a cuando en Chile baja el Estado de Derecho.
¿ya? Recordemos que gran parte de las tomas que estamos presenciando hoy día, que son además tomas distintas a las que existían anteriormente, son familias más diversas desde el punto de vista socioeconómico. Son tomas a veces mucho más grandes y que su expectativa de estar en el lugar no es tan transitoria. Por eso yo digo que ya no son campamentos, ¿verdad? El campamento era algo transitorio. Estoy ahí por un tiempo acotado mientras busco una solución. Hoy día lo que se empieza a ver son asentamientos, son radier, son concretos, ¿verdad? Son inversión también sobre la vivienda, y eso es distinto a los campamentos de antaño. Por lo tanto, ese Estado de Derecho bajó después del estallido social y se generó una suerte de estallido habitacional, donde crecieron las tomas, más de 80 tomas se produjeron en los 6 meses posteriores al estallido social. Y después se engrosó aquello, ¿cierto?, con la pandemia, y la gente tenía liquidez. Por lo tanto, hay un escenario, un contexto social de alguna manera que llevó a aquello. Perdón, Sebastián, pero y en eso que ustedes denominan estallido habitacional, ¿ha habido también especulación? Porque acá necesariamente hubo personas, decíamos el otro día, aquí hubo topógrafos, hubo gente que diseñó un barrio, que dibujó calles, se conoce o hay algunas denuncias respecto de la zona norte de la región metropolitana, donde hay bandas narco también que han estado involucradas en la compra y venta de terrenos que no son de ellos. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y cuál es la cuota de responsabilidad también en aquellos terrenos privados de los propios privados de no haber custodiado adecuadamente los cierres? En algunos casos también aquí se denuncia que la gente llegó en acuerdo con representantes de los propietarios para subir artificialmente el valor del mismo sitio. Lo que pasa, Mauricio, es que es lo que sucede cuando el Estado no se encuentra presente. ¿Sí? Pasan todos los elementos que tú has dicho, además de otros. La causa de esto: alta demanda por vivienda en Chile en los últimos 15 años. Aumentó muchísimo y la oferta no aumentó al mismo nivel, más bien bajó la oferta habitacional. Eso hizo aumentar el precio. Al aumentar el precio, mucha gente quedó fuera de su situación de acceso a una vivienda, ¿ya? Y eso empezó a generar un aumento de los asentamientos informales y una ausencia del Estado en esos asentamientos informales, lo cual finalmente llevó a que sea un caldo de cultivo para operaciones, ¿cierto?, para organizaciones que están fuera de la legalidad. Y ahí aparece todo lo que tú acabas de mencionar: loteo brujo, bandas narcos, ¿cierto?, mafia, entre otros elementos, mezclado con situaciones de pobreza, situaciones de necesidad, una serie de otras cosas. Por lo tanto, lo que se está viendo es una mezcla de todo aquello. Perdón, pero no hay, hace que el problema sea aún más complejo. ¿Sí? Pero no hay aquí también una cuota de especulación inmobiliaria. Yo entiendo que en otros países, y lo ha mencionado también el ministro Montes, hay algunas normas, entiendo, por ejemplo, en Colombia, donde no se permite que terrenos queden sin habitar durante determinada cantidad de tiempo, y si no, se obliga a los dueños a vender, o en otras partes donde si alguien es dueño de un terreno, está obligado en la urbanización a disponer de una cuota para viviendas sociales. Claro, pero eso refiere a otro elemento, porque no refiere específicamente al caso de las tomas. La especulación que en algunos casos se puede dar con la situación de toma es que exista algún dueño del terreno que prefiera que se lo tomen, ¿cierto? Que es como lo que se discutía en algún momento respecto a la toma San Antonio, que habían que hubo conversaciones o qué sé yo, y que justamente eso va a obligar posteriormente a acceder al terreno por parte del Estado o a familias o lo que sea. Pero el caso que tú estás mencionando refiere a otro elemento, ¿ya? Y creo que estructuralmente esa especulación, ¿verdad?, no es la que está en el trasfondo de la alta demanda y la falta de oferta habitacional. Entonces, frente a este escenario, ¿verdad?, de aumento de los asentamientos informales, lo que se ha dado es una altísima diversidad entre estos asentamientos informales y al interior de los asentamientos informales. O sea, tú hoy día al interior de una toma te encuentras con una familia que está construida con una suerte de vivienda hechiza, muy ligera, sin radier y altamente vulnerable, al lado de un radier, ¿cierto?, una reja, una vivienda incluso que puede ser de 2 pisos, de alguien que se está proyectando ahí y que probablemente hay una inversión ahí de al menos de 15 millones de pesos. Esa diversidad es la que hace también muy difícil la gestión. Más allá de la obviedad de la pregunta, ¿no? Pero tú has planteado varias veces no debió haberse llegado a este punto para buscar una solución. Hablamos de la toma, Mauricio decía esto de los topógrafos, de generar como barrios.
¿Cómo se forma hoy día una toma? Porque en algún minuto hablábamos como de tomas violentas, no sé, para llevarlo a la caricatura, y me excuso por eso, de personas llegando con todos sus muebles, sus enseres en un solo momento y como por la fuerza y instalándose casi que con banderas en algún lugar. ¿Cómo se genera hoy día una toma? En los tiempos, ¿cuánto demora en conformarse una toma para ya hacer un asentamiento que termine convertida en la toma más grande de Chile, como en el caso de San Antonio? Sí, y en eso me recordó la pregunta que hizo Mauricio. Disculpa, Mauricio, por lo largo, ¿verdad?, de la respuesta, pero frente a esta organización, lo que tú mencionabas, los planos, la topografía, etcétera, lo que sucede es que gran parte de la población que se está yendo o que se ha ido en el último tiempo a tomas o asentamientos informales, además es población que tiene en el fondo tiene formación muchas veces técnica, ¿verdad? Son hogares también de sectores más medios. O sea, ellos mismos se pueden hacer cargo de esa urbanización, de alguna conexión eléctrica. Ellos mismos se pueden hacer cargo de esa organización, y además, como te decía, está mezclado con lo otro, ¿verdad? Empieza a aparecer un lugar para actores que quieren lucrar de eso, ¿ya? Entonces, por lo tanto, pasa que de repente llega un grupo, lotea, ¿cierto?, y puede empezar a tratar de vender, una estafa obviamente, esos sitios a través de, por ejemplo, Facebook. Y sobre todo familias, por ejemplo, muchas veces migrantes, que no tienen conocimiento, terminan comprándolo, qué sé yo, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, y eso se empieza a generar, y por eso se ve muchas veces ese orden, ¿cierto?, de loteos en el fondo de 100 por 100 metros, y en el fondo calles también, porque hay aprendizaje. Además dicen, necesitamos que pasen los carros, necesitamos que pasen las máquinas, si hay un incendio que pase bomberos. Está ese de alguna manera ese aprendizaje colectivo. Ahora, frente a lo que tú dices, yo creo que las tomas son súper diversas, ¿ya? Ahora, escenarios que me ha tocado a mí no presenciar, pero conocer. Suele suceder que hay una villa, ¿ya?, donde viven muchos allegados, donde justamente han postulado al subsidio 1, 2, 3, 4 veces, o que se ganaron, por ejemplo, un crédito hipotecario, ya no se lo ganaron, sino que se adjudicaron un crédito hipotecario y cambiaron las tasas, y por lo tanto lo perdieron, y de alguna manera hay un cansancio colectivo, ¿cierto? Hay un cansancio de muchas familias, y hay un terreno eriazo cerca de esa villa, que se dan cuenta que justamente ese lugar no está siendo usado, se podrían instalar, están viviendo hacinados, ¿cierto? Y por lo tanto hay una organización y van y entran a ese terreno, ¿ya? Y eso está pasando, no sé si está pasando en este momento, pero para que ustedes se hagan una idea, en los últimos 5 años, a partir de los datos que Techo nos arroja, ¿cierto?, en los últimos 5 años, más de 100 personas en promedio al día se han ido a vivir un asentamiento informal en Chile, ¿ya? Esa es la situación. Y lo que está detrás de eso no es únicamente un aumento, no sé, de la vulnerabilidad, sino que es fundamentalmente una desconfianza en los caminos institucionales para acceder a una, entre comillas, solución habitacional, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hoy día hay mayor cantidad de gente pensando que la solución para tener su vivienda, entre comillas, digo, porque no lo es justamente ya no postular un subsidio, ya no comprar una vivienda porque no me alcanza, no tengo ninguna posibilidad, sino que de alguna manera tomar la solución como por mis propias manos. Pero ahí no solo hay desconfianza, hay también una posibilidad de saltarse toda la fila, digamos, ¿no? Exactamente, siempre y cuando, y eso me gusta a mí plantearlo, hubiera una fila, ¿ya? Y el problema en materia de vivienda es que no tenemos una fila, ¿ya? Y eso es bien importante decirlo. O sea, antes, la política habitacional de hace 20 años atrás, lo que planteaba era lo siguiente: señor, usted organícese con más personas, conformen un comité, ahorren, ¿ya?, y encuentren un suelo. Y el Estado va a poder, en el fondo, pasarle un subsidio para comprar ese suelo, ¿cierto?, y construir su vivienda al conjunto. Pero ¿qué empezó a suceder? Que el valor del suelo empezó a aumentar. Por lo tanto, el subsidio ya no le alcanzaba a esa familia, ni el ahorro alcanzaba, y finalmente se hace escaso. Y bueno, ¿de qué manera se estructura esa fila? ¿Ya? Y la forma de estructurar esa fila, el orden de prelación, no es un orden claro. Es parte de los elementos que nosotros vemos bien importante modificar en la política habitacional, es la forma en que se organiza a la demanda, porque efectivamente el punto central es encontrar un pedazo de suelo, ¿ya? Y en ese sentido, ante este desorden, son varios incentivos que se empiezan a dar a que la gente, además, como te mencionaba, con la baja del Estado de Derecho, que de alguna manera se está tratando de recuperar, ¿verdad?, en todos estos esfuerzos,
empiezan a aumentar la cantidad de tomas y asentamientos en Chile. Yeah. Sebastián, Perdón. Para completar la idea, solo quería preguntarte, porque hemos estado hablando largamente de este tema también con otros especialistas. El otro día hablábamos con el Premio Nacional de Urbanismo, Sergio Beriswil, y él nos daba cuenta de 1.400 campamentos en Chile, de 630.000 familias sin vivienda. Pensando en este año electoral, en un año en que va a haber mucha promesa de campaña, tú que has trabajado tanto tiempo en el tema de la vivienda, el actual gobierno se ha comprometido a 260.000 viviendas durante su gestión. Dábamos cuenta de algunos gobiernos anteriores que lograron llegar a las 100.000 viviendas por año. ¿Cuántas viviendas se requieren, viviendas sociales me refiero, para tratar de, no sé si suplir, pero al menos disminuir el déficit habitacional en Chile cuando hablamos justamente de un año electoral? Mira, en Chile somos actualmente 7 millones de hogares, Mauricio. Yeah. Y vamos a hacer el año 2035 aproximadamente 8.300.000, 8,5 millones de hogares. ¿Ya? Y lo que hemos calculado es que de este total de la población hay aproximadamente 1 millón de hogares, ¿ya? Entre 1 millón y 1.700.000 hogares de aquí a justamente el año 2030 que necesitan algún tipo de apoyo del Estado para acceder a una vivienda adecuada, algún tipo de apoyo. Por lo tanto, lo que nosotros hemos calculado es que de aquí a los próximos 10, 12 años necesitamos 1,5 millones de soluciones habitacionales, ¿ya? Lo cual no se llega con el actual ritmo, y en eso hay que ser súper claro. Lo que hemos, por lo tanto, planteado para el futuro gobierno es que tiene que lograr las 400.000 soluciones, vale decir 100.000 soluciones anuales, ¿ya? Y son soluciones que son diversas. Hay familias que lo que necesitan es una garantía para acceder a un crédito, otras familias que necesitan un subsidio al pie, otras familias probablemente un subsidio sin deuda, arriendo. Hay más de 700.000 hogares que su principal solución es el arriendo. Hogares unipersonales, por ejemplo, familias jóvenes sin hijos, familias migrantes sin residencia. Todo aquello, la mejor solución es el arriendo. Por lo tanto, esa es la magnitud de la problemática, y lo que es interesante es que ya no es únicamente una problemática que afecta a una población altamente vulnerable, está afectando a sectores medios, ¿ya? Que se están viendo en situación de fragilidad habitacional. Por eso que este año 2025, que es un año de candidaturas presidenciales, creemos que es esencial justamente plantear este tema. Hay una ventana de alguna manera de discutir, porque es algo que le está afectando ya a sectores medios que son históricamente sectores que son muy relevantes para las campañas más políticas, y por eso finalmente cuando hablamos de la toma de San Antonio, creo que el mayor riesgo en el cual podemos caer es pensar que estamos hablando de San Antonio específicamente y de la toma, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de un síntoma, de la punta de un iceberg, que lo estamos viendo hoy día que se asoma en San Antonio en una toma, pero que representa un iceberg mucho más grande, que estamos hablando de 1,5 millones de hogares. Ya, nos quedamos con eso y el compromiso de seguir hablando de estos temas aquí en ADN. Sebastián Bauen, director ejecutivo de Déficit Cero, gracias de nuevo por estos minutos de la radio. Gracias. Mauricio, Paula, muchas gracias. Chao. Buen día.